Hola, bienvenidos a Luis Digital TV. Esta es mi primer video respuesta. He estado en varios foros viendo de electrónica y de informática o robótica, ¿verdad? Que también va todo unido. Y he estado viendo algunas publicaciones. Me he divertido mucho con alguna de ellas porque tanto la respuesta como las mismas publicaciones que publica la gente son tanto divertidas, ya que hay personas que sin ningún conocimiento están sentados viendo televisión, se le apaga el televisor y ya quieren resolverlo, a veces sin tener ni siquiera un destornillador para desarmarlo. En este caso tenemos una persona que tiene algo de conocimiento. Dice, hola amigos, desarmé mi TV para ver qué es lo que tenía, ya que de un momento a otro se apagó y ya no prendió. Al abrirla me encontré con esto. ¿Qué me recomiendan hacer? Mucha gente se está riendo. En la actualidad esa publicación tiene increíblemente más de 300 comentarios. Debe tener en este momento como 350 comentarios. Se ha compartido 9 veces en el momento que tomé esa captura de pantalla, pero ya han pasado algunas horas. Yo la vi desde el principio, cuando tenía como 10 publicaciones, perdón, 10 comentarios, donde decían cosas un poco como cámbiale el fusible y cosas así. Cuando una persona que ya hizo, o sea, sabe dónde está el fusible y todo eso, y ya hizo algunas cosas. Muchas personas no se han percatado de que esta tarjeta, vamos a ver si la ponemos entera ahora. La tarjeta tiene una quemación, como dicen por ahí, cerca del transistor, y posiblemente el transistor está quemado también, como ustedes pueden ver ahí. He ampliado. Eso que se ve blanco es un silicón especial, pero que se ve chamuscado, y parece que la tarjeta tiene hasta posiblemente habrá que comerle ahí, romperle eso ahí si tiene quemado esa zona, porque las zonas quemadas suelen traer problemas de cortocircuitos, mis amigos. Así que recuerden eso. Esta zona se suele quemar ahí, esos condensadores, a veces por salitre, como por ejemplo en mi país, República Dominicana, y mi ciudad. Por ejemplo, esta es una tarjeta, esa es una tarjeta Samsung, esta es una parecida. Y esta es la zona, vean el silicón blanco. Ya yo le saqué el transistor, lo usé para otra cosa. Y esa zona tiene mucho voltaje. Así que es frecuente que se pueda quemar así violentamente de- debido al alto voltaje. O sea, no muy alto, no son miles de voltios, sino 220 y cosas así. Bien, entonces yo lo que le quería mostrar de este circuito es algo que en todos esos comentarios, más de 300, dice 313, pero para este momento deben de haber algunos 350 comentarios. Es que nadie, pero absolutamente nadie, ni siquiera los técnicos, porque hay técnicos, se han dado cuenta. Miren qué es. Vamos a mostrárselo. Señores,
Pero esos diodos, esa tarjeta está súper punchada. Vamos a seleccionar para que ustedes vean más claramente con los círculos que a ustedes les gustan, ¿verdad? Miren, o vamos a ponerle flecha mejor. Sí, flecha sería más indicado. Miren ese diodo. Miren, les voy a indicar todo. Miren, miren estaño ahí rodando. Miren estaño pegado a este otro diodo. Miren estaño más pegado a este otro diodo en las patitas. Y ustedes dirán, pero estos que están aquí no tienen estaño. No tienen estaño ahí, pero sí le hicieron la conexión. Entonces, el amiguito tiene, al parecer le hizo una conexión, porque total, van ahí conectados, ahí donde está la flecha. Miren el pegote de estaño. ¿Qué estuvo él haciendo? No está mal realmente. Estuvo tratando de simular, de entrarle al televisor para ver si prendía los voltajes que lleva, porque estas fuentes suelen decir no solamente los voltajes que llevan, sino incluso para qué se usa. O sea, stand-by. Por ejemplo, esta misma dice stand-by 8 voltios. On, o sea, encendido 13. Tira 13 cuando está encendido. Entonces tú le pones, tú vas a simular que está encendido y le vas a poner una fuente de 13 voltios, incluso hasta con 12 voltios funciona. Muchas fuentes de 12 tiran 12 y medio y así. Entonces tú le pones los voltajes, simula esta tarjeta, incluso tú puedes con varias fuentes. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, una de celular que tira 5 voltios. Puedes buscar una, pero que sea buena, sí, de mucho ampere. Puedes buscar una de 12, de 13 voltios por ahí. Y a veces eso es lo que necesitan los televisores, 5 y 12 voltios. Y tú puedes poner a funcionar tu televisor. Claro está, tiene que cumplir los requerimientos de los amperes. Estas tarjetas son muy comunes en Samsung, se consiguen usadas en Amazon, en eBay. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ok, perfectamente. Vamos a ampliar para que ustedes vean. Esa es la de él, o sea, la que él tiene, ¿verdad? Esta la están vendiendo usada en internet. Cuesta como $40, claro está. Más el envío que tiene que realizar. Miren, vamos a ampliar la imagen. Lo que él tiene quemado está en esta zona. Vamos a señalarla. Vamos a poner esto rojo mejor. Está en esa zona, ¿verdad? Pero eso posiblemente tiene el transistor de potencia, ese MOSFET dañado también. Entonces, si ustedes se fijan bien aquí en esta zona, en este cuadrito que le estoy señalando ahora, ahí están los voltajes de esa fuente que el amigo está preguntando. Y dice analógico 5 voltios, y, y especifican más 5.3, después 5.3 más abajo y cambia, lo que cambia son los amperes. Posiblemente el primer 5 voltios, 5.3 es standby. El otro 5.3 ya es de potencia, te dice 1.2 amperes necesita. Si no cumple esos requerimientos, pues posiblemente el televisor no va a encender. Luego tiene otro voltaje que es de 12.8 y 1.5 amperes. Tiene otro voltaje que dice voltaje amplificador, parece que es 12.8 también y 0.36 amperes. Y el driver de los LED dice 91 voltios, 450 miliamperes.
pero que ese voltaje de los drivers, él no lo necesita porque ese tiene su propio elevador, o sea, los 91 voltios, tiene una fuente DC-DC, step up, como dicen en inglés, o sea, elevadora del voltaje, que es esta que tenemos por aquí. Vamos a señalárselo. Esa es la convertidora que va a tirar los 91 voltios para los LED. Es el conector blanco de los LED que está ahí. Así que ese voltaje, por suerte, no tiene que simularlo, o sea, que conectárselo. Él parece que hizo eso y puede ser que le haya fallado porque cometió un error, y aquí está el aprendizaje de hoy más que nada, y es que cometió un error grandísimo que al conectar vamos a volver a la imagen anterior donde está aquí, que a él conectar ahí lo que él hizo fue que le conectó los voltajes a el transformador de salida. Vamos a mostrar, por si acaso no ha captado, un plano de un televisor, de una fuente conmutada o de cualquier fuente, también puede ser otra fuente. ¿Dónde está el error? Aquí tenemos un plano, quitamos aquí y vamos a enseñarle. Vamos a ampliar más la imagen. Aquí tenemos unos diodos parecido a lo que él tiene, ¿verdad? Y tienen así mismo positivo y negativo, igual que la fuente de él. Tiene 3 salidas, 2 positivos y una negativa. ¿Qué sucede? Cuando él inyectó voltaje, conectó aquí, por ejemplo, a la tierra, una fuente, y le conectó negativo, vamos a suponer 5 voltios. Y fue y conectó a la otra parte. Él buscó en el diagrama o en la tarjeta que lo dice. Además, por ejemplo, aquí en el diagrama nos fijamos y dice amplificador 13 voltios positivo, que esa línea que viene aquí. Vamos a señalarla por si usted no la ve. Esa línea, ¿verdad? Mire cómo dice 13 voltios positivo. Vamos a darle seguimiento. Sigue aquí y viene aquí. Aquí viene, señores. Miren, ahí 13 voltios positivo. Entonces eso fue lo siguiente que él procedió a hacer. A conectarle entonces positivo 13 voltios. Tierra y 13 voltios positivo. No se preocupen por los colores, espero que entiendan, ¿verdad? Por un lado 13 voltios, el cable negativo, el negro posiblemente, no importa el color, y positivo rojo vamos a ponerlo negro. ¿Qué sucede? Miren lo que hizo el voltaje, un cortocircuito. Vino aquí, vamos a ponerlo de color azul, para que aquí vamos a señalar el cortocircuito, la ruta que tomó el voltaje. Porque recuerden que la corriente se va por el camino más corto. Entonces entró por el transformador, en este caso la patita 7, y salió por la patita 9 o 10 o 11, que no importa porque está conectada en paralelo o junta, una unión. Y esa fue la ruta que tomó, esa que yo pinté de azul. O sea, un cortocircuito, donde él debió de conectar los alambres para no fracasar. Vamos a volver a hacer todo de nuevo. Y vamos a conectar.
Vamos a quitar. Ese está bien. Pero vamos a ponerlo de. Bueno, lo vamos a dejar de rojo. Lo voy a poner de negro, pero vamos a dejarlo de rojo. Y entonces el punto es de conexión donde están los capacitores. Aquí. Vamos a poner rojo. Bueno, vamos a dejarlo azul para diferenciarlo. Ahí es que va el positivo, los 5 o 13 voltios, dependiendo como sea. Ahí es que es correcto. Para que el diodo no deje pasar la corriente para el transformador y no se haga un cortocircuito. Incluso lo que yo hago es, porque yo suelo hacer ese tipo de simulación para no comprar tarjeta de balde, porque a veces cae un rayo, es que corto aquí, despego el diodo, aquí despego esos diodos. Ven, eso que yo le pinté ahí de verde, levanto físicamente los diodos, lo desoldo y no tengo ese problema. También otra solución para no modificar para nada la tarjeta es que aquí el conector, en este caso, en el D también que es negro, en el cable conecto los voltajes. De conecto aquí, esto lo pongo para otro lado y conecto, incluso puede ser otra tarjeta, porque a veces, aunque físicamente no sean iguales, tienen los mismos voltajes y puedo usar otra tarjeta, hacia adaptársela, por lo menos para probar. Y guardo esta tarjeta y conecto en los cables. Pero para que lo vean gráficamente aquí, físicamente, no conectar de aquí, porque el voltaje se va para el transformador, sino de aquí, donde sale el voltaje y va para los capacitores. Es lo correcto. Porque lo que el señor hizo ahí en esa conexión que se ve en unos estaños fue hacer un cortocircuito. Espero que esta charla le haya servido a ustedes, a los técnicos que están comenzando y categoría mediana, diríamos, porque los que tienen mucha experiencia ya se saben todo eso. Es algo realmente muy básico. Y los amigos que están viendo televisión y se le dañan, por favor, recuerden que eso es peligroso, es jugando con fuego. La suerte del amigo es que esa no tiene una doble fuente como esta, porque este es un televisor como de 48 pulgadas. Tiene una doble fuente. Los transformadores son pequeños, pero una fuente de esa eleva el voltaje. Aquí en República Dominicana se usa 120, en otros países se usa 220. Entonces esta eleva el voltaje, la primera fuente, a 300, 350 y hasta 400 voltios. Por eso el filtro es de 450 y 600 voltios y nada más usa uno solo y de poco microfaradio, 82 microfaradios nada más, siendo un televisor de 48 pulgadas y usa una fuente más pequeña incluso que esa que tiene el amigo, que es de 32 pulgadas, porque eleva el voltaje y luego entonces el transformador de salida necesita pocas vueltas para salir sus 12 voltios o 5. O sea, con 5 vueltas que le dan o 3 y cosas así, ya tira su voltaje y un montón de amperaje. Se me cuidan, suscríbanse al canal para más video respuestas. No activen por favor, aunque yo no estoy monetizado este canal, tengo otro que sí está monetizado, pero no activen los bloqueadores de anuncios, porque si no, imagínense quién va a hacer contenido y gastar incluso dinero y su tiempo para darle estos preciosos contenidos.
Hasta la próxima. Me dicen, me dan mi like si les gustó, si no les gustó también me dicen para ver cómo mejoramos, ya que este es mi primera video respuesta. Apóyenme también los administradores en los grupos y en los foros. De todos los grupos, de todos los foros, vamos a estar haciendo video respuesta. No publico los nombres para que la gente no vaya a burlarse de esas personas. Pero posiblemente lo que podríamos hacer, porque algunos administradores se ponen celosos, publicar los nombres de los grupos, si están de acuerdo. Hasta la próxima. Chao, se me cuidan. Bye.